cercate per favore di essere un poco più stupidi, come questa piazza che non ha fatto calcoli, che non sa esattamente che cosa si deve fare, ma cerca di farlo lo stesso. Puede parecer que no tiene mucho sentido, pero hacer puentes de unión entre un lado y el otro del charco suele ser siempre un buen punto de partida para ampliar análisis y hacerlos a profundidad. Esta tarde en Mi Perú habrá una movilización gatillada, nunca mejor dicho, por la creciente ola de criminalidad organizada que ha encontrado en el régimen del 23, es decir, en la dictadura de poderes cuyo rostro presidencial es Dina Boluarte, su mejor puerta de entrada. Porque ha habido inseguridad ciudadana siempre en el Perú, pero nunca de estas dimensiones y estos volúmenes. Pero sobre todo porque lo que hoy garantiza el régimen que gobierna es la impunidad para esta criminalidad. Una impunidad que se perpetúa en cada ley de ese Congreso sin legitimidad, en ese gobierno que no fue votado para ello, pero también en ese poder mediático que hace de propaganda del gobierno, ese poder judicial que evita que se haga justicia contra los responsables de las víctimas de esta dictadura, ese poder militar que garantiza la represión de quien se moviliza exigiendo justicia y democracia, etc. Es decir, el crimen organizado es el gobierno. Y esto en mi país se tiene muy claro. Las cifras lo evidencian. Se preguntarán ustedes por qué hablo de Perú en un episodio en el que hablaremos de Italia. Bueno, porque como decía, los puentes de unión a veces son muy evidentes. Esta tarde se marcha en Perú, pese a que algunos artistas que son víctimas directas de la ola de criminalidad, algunos influencers y por supuesto algunos periodistas que hacen propaganda disimulada o explícita del régimen, han salido a decir que no marcharán y piden que no se marche porque, ojo con el argumento, se está politizando la movilización. Es verdad que ninguna movilización está privada del factor político. Es muy fácil arengar, estamos contra la violencia, pero eso es cáscara vacía si no se señala quiénes avalan la violencia o incluso quienes la ejecutan. En Perú, sin embargo, esta intención de despolitizar la bandera de lucha de la movilización de hoy ha sido respondido con rotundidad por un pueblo que lleva movilizado por la democracia hace ya más de 2 años. En Italia, la semana pasada vimos una movilización notoria, significativa, cuantiosa, si queremos, pero es curiosa su ambigüedad política, que es lo que llama precisamente la atención. O mejor dicho, en tiempos de régimen de guerra, de sinonimia entre europeísmo y discurso militar, esa ambigüedad espanta. El sábado 15 de marzo, tras la publicación de un artículo en el medio de comunicación italiano Repubblica llamando a la movilización tras los movimientos de Donald Trump, cito, atacando los valores europeos, 50.000 personas aproximadamente se concentraron en la Piazza del Popolo. Vimos ahí partidos de centroizquierda, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía italiana. Suena bien, ¿verdad? Pero una concentración, como decíamos, siempre toma partido, es decir, es política. Como bien señalaba la columna en que se invitaba a la movilización, la intención de fondo era manifestarse en defensa de Europa. ¿Pero qué es defender Europa y sus valores? Según la congregación italiana del pasado sábado, esto bien puede ser una amalgama de posturas, algunas abiertamente contradictorias, como la de arengar por la paz, a la par que defender el plan de rearme europeo. Esa es la trampa de la despolitización de los escenarios, que nos busca hacer creer que se puede plantear un encuentro entre posturas antagónicas, señalando que de fondo existe un objetivo común, algo que no es cierto. La falacia es evidente, pero en la falacia está el truco, porque para comenzar, plantea a Europa como un espacio sin disputa y sus valores como obviedad, que no están siendo fracturados día sí y día también desde hace mucho y sobre todo, ojo con esto, antes de la segunda llegada de Donald Trump a Casa Blanca, antes incluso que la invasión rusa en Ucrania y, por cierto, por nada más y nada menos que por los mismos gobiernos europeos. Yo me pregunto, ¿es un valor europeo el de la austeridad para los pueblos y rescates para los bancos o las élites económicas? Porque eso es lo que vimos tras la crisis en 2008. ¿Es un valor europeo subyugar la voluntad de un pueblo para aplicar sin legitimidad políticas de ajuste económico que privilegie la deuda en lugar de la garantía de derechos para la gente? Porque eso se hizo con Grecia tras la victoria de Alexis Tsipras en 2015. ¿Es un valor europeo la represión de las expresiones de impugnación popular, pero también de solidaridad con los pueblos que resisten opresiones múltiples? Porque eso es lo que hemos visto día sí y día también en Italia o Francia, por ejemplo, contra las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino que sufre un genocidio. ¿Es un valor europeo aplicar políticas antiderechos humanos como se hace con la política de fronteras en Europa y que endurecen con cada nueva Comisión Europea, ocasionando así miles de muertes en las costas y múltiples ejercicios de racismo institucional dentro de las fronteras que atentan contra la vida de los migrantes?
Finalmente, ¿es un valor europeo la subordinación a un imperio externo como es Estados Unidos? Porque la OTAN es precisamente la institución colonial militarista de este imperio que hoy está bajo los mandos de nada menos que del mismo Donald Trump, a quien dicen desde Europa rechazar. Tal vez que el medio que llamó a la movilización fuera República, propiedad de la empresa GEDI, a su vez propiedad de Exor NV Holding, de la familia Agnelli Elcam, que posee Iveco Defense Vehicles, empresa armamentística, tiene algo que ver con intentar despolitizar el sentido común italiano en un contexto de guerra. Tal vez la alta participación en esta movilización ambigua, por decirlo menos, tiene que ver también con la falta de una izquierda italiana articulada, potente y hegemónica. O tal vez también sea una señal de debilidad del régimen de guerra que tenga que disfrazar al lobo de cordero y decirnos que se trata de defender a Europa cuando lo que buscan es invertir en defensa, que es otra cosa. Hoy en La Base Comanche hablamos de Italia a partir de una movilización que, siendo honestas, busca precisamente potenciar los discursos del régimen de guerra, aunque lo disfracen de valores europeos, que si seguimos la historia, sabemos que se alinean más bien con el pacifismo que con el militarismo del que hoy Europa parece ser completamente presa. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Buenas tardes, Raúl, ¿qué nos traes hoy? Pues traemos algunos antecedentes dentro de lo imposible que es resumir el declive de la izquierda italiana, pero que son, creo, suficientes para entender por qué se ha llegado aquí. Muy interesante y voy contigo. ¿Tú qué nos traes, Lore, de tu tierra, por cierto? De mi tierra, finalmente vamos a hablar de la movilización de la pasada semana, quién la propuso y qué papel jugó la prensa de izquierda. Uy, eso me llama mucho la atención, me interesa ese papel de la prensa. Hoy contaremos en la mesa Análisis Comanche con Paulo Gerbaudo, investigador en Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, y Antonella Bundu, sinistra Proyecto Comune, miembro de APS, organización Insorgiamo. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Raúl, ¿qué nos traes sobre este asunto? Pues algunas cosas, algunos ingredientes de una ópera bufa, como por desgracia reza el libreto del Centro Sinistra italiano y sus aledaños desde hace demasiado tiempo. Se trata de formular la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y de cuándo empezó todo, que son preguntas mucho más fáciles de hacer que de responder, pero vamos a intentarlo, señalando algunos hitos decisivos que han llevado hacia donde estamos, evitando, eso sí, el victimismo. Érase una vez una Italia que aún en 1989 contaba con el mayor partido comunista de Occidente, eterno segundón frente a una coalición de partidos, entre ellos el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi. Siempre esta coalición hegemonizada por la democracia cristiana del divo Giulio Andreotti. No obstante, en las elecciones europeas de junio de 1989, el Partido Comunista de Italia fue la segunda fuerza, como lo había sido siempre, con un 27,58% de los votos, mientras que la democracia cristiana fue primera fuerza con el 32,90%. Pues bien, solo unos meses después, el 12 de noviembre, el entonces secretario general del partido, Achille Occhetto, anunciaba por sorpresa la autodisolución del Partido Comunista Italiano y la formación de una nueva entidad política, el Partito Democrático della Sinistra. Pero, ¿qué pasó para que tomara esta decisión? Esa es la cuestión que sigue siendo debatida a día de hoy como uno de los tantos misterios de Italia. Lo cierto es que Occhetto era hijo de la llamada corriente migliorista, mejorista, un poco como Yolanda, pero con más empaque. El del mejorar la vida de la gente. Vamos, la corriente más de derechas del Partido Comunista de Italia, que apuntaba a la necesaria unidad con el Partido Socialista Italiano y dejar de lado objetivos que no tenían ya mucho sentido en un capitalismo tan amable y progresivo como el europeo. Aquellas siglas del partido fundado por Gramsci, Bordiga y Togliatti pesaban demasiado para quienes solo querían hacer una transformación progresista de la sociedad italiana. Era el momento de ceder al veto histórico y atlántico a un gobierno del Partido Comunista Italiano, pensando que así el Partido Socialista de Craxi, amigo fraterno de un gracioso cavaliere del lavoro y gran magnate de la televisión privada en Italia, un tal Silvio Berlusconi, se pensaría la unidad fuera ya de siglas y memorias incómodas. O sea que un día se levanta una con el pie izquierdo y decide disolver el Partido Comunista más poderoso de Europa Occidental. Más o menos, sí.
Lo cierto es que pocos días antes, el 9 de noviembre, había caído el muro de Berlín. A Oqueto le debió parecer un gran momento para echarse la culpa de los actos del régimen de la República Democrática Alemana y disolverse sin más. Aunque resulta más plausible pensar que se aprovechó el bajonazo de la moral eurocomunista para acelerar esa disolución que en el fondo era deseada por la mayoría de la dirección del PCI tras la muerte en 1984 de Enrico Berlinguer, que representaba el centro del partido y sobre todo tras la derrota de la línea de resistencia frente a la reestructuración neoliberal de la industria que se puso de manifiesto con el fracaso de la movilización contra los despidos masivos en la Fiat en 1980. Parecía una jugada genial, una jugada mestra, como las de Puigdemont. No caeremos en vuestra trampa, taimados derechistas. Nos llamaréis comunistas y os diremos que ya no lo somos. Todo parecía ir sobre ruedas tras la definitiva sanción de la autodisolución en el 20 y último Congreso del PCI en febrero de 1991. Por fin iba a ser posible un gobierno de unidad de izquierdas en la Primera República Italiana. Pero hete aquí que en esto llegó un pool de jueces milaneses, encabezado por Antonio Di Pietro, y se puso a indagar en las cuentas de los partidos de la Primera República y descubrió lo que era un secreto a voces. En Italia no se movía nada de la administración sin el correspondiente soborno o tangente a cada uno de los partidos de la geometría variable, encabezada por la Democracia Cristiana. Así es, había nacido el proceso Mani Pulite, manos limpias, nada que ver con la organización de extorsionadores cristofascistas española y mucho española, aunque claramente estos han copiado el nombre. Ese proceso que terminaría con el sistema de partidos de la llamada Primera República. Aquel proceso se llevó por delante no solo a la catoliquísima democracia cristiana de Andreotti, Fanfani, Forlani, sino también al cortejado socio de los miglioristi de Oqueto y Napolitano, es decir, al Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi. Es más, lo cierto es que resultó que aquel partido jovial y fiestero, con base en Milán antes que en Roma, era cualitativa y públicamente el más corrupto con diferencia. Un frenesí de fiestas, sobres, cocaína, contratos y cuentas opacas. Todo ello en medio de los primeros y fulminantes ataques de la principal conquista institucional del ciclo de luchas obreras industriales que culmina con el otoño caliente de 1969, el ataque al Estatuto de los Trabajadores de 1970, el Estatuto del Trabajo más avanzado de la historia del derecho laboral hasta el día de hoy. No obstante, el Partido Comunista Italiano, ahora llamado Partito Democrático de la Sinistra, apenas fue rozado por los procesos de Mani Pulite. Podía presentarse como el partido más limpio de la Primera República, dando la razón póstuma al secretario Berlinguer y a su empeño en la llamada cuestión moral y su noción de austeridad. Sí, eligió esa palabra no por casualidad. Parecía que el gobierno de izquierdas iba a ser una realidad ante una derecha y unos socialistas que ingresaban a raudales en las cárceles italianas. Y en eso llegó Silvio Berlusconi. En efecto, Silvio, denostado y admirado a partes iguales. Se le ha de reconocer su capacidad de invención política, verdadero homo antecessor de Donald Trump, magnate de Mediaset y de la televisión privada, uomo d'onore, en sus tratos con Cosa Nostra, presidente del mejor Milan de la historia, amigo del alma del corruptísimo Bettino Craxi y, sin embargo, capaz de montar un partido empresa, Forza Italia, en pocos meses, usando su televisión y la forma organizativa de las peñas futbolísticas y una variación sobre los eslóganes del fútbol, de la selección, Forza Italia. Recordemos a ese Silvio che dice «L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a un doppio filo, a un passato politica ed económicamente fallimentare». Dicho y hecho, Berlusconi se convierte en pocos meses en el protagonista de la política italiana, el salvador de la democracia frente a la amenaza comunista de sindicatos, Partito Democrático de Sinistra y jueces milanese. Consigue además aliarse a la naciente Lega Nord de Umberto Bossi,
suprematistas contra el sur de Italia y la Roma ladrona, y a los fascistas del Fronte Nazionale de Gianfranco Fini, nueva denominación del residuo fascista del Parlamento de la Primera República, el Movimiento Social Italiano de Giorgio Almirante, abuelos y tíos de Cara Giorgia. El llamado Polo de las Libertades arrasa en las elecciones generales de marzo de 1994. Había nacido el primer gobierno Berlusconi. Aunque aquel primer experimento de las derechas no tardaría en entrar en crisis un año después, dando paso a otro gobierno técnico más, ya nada sería igual. Había nacido la muy real, pero nunca promulgada Segunda República Italiana. La Segunda República Italiana es un caso de transformismo a gran escala, no un partido, no una clase, sino todo un sistema que se convierte en aquello que se quería abolir. Estas son las palabras de análisis de Perry Anderson sobre aquella Segunda República. Podemos decir también que la Segunda República Italiana expresa las características del neoliberalismo en la esfera política y parlamentaria: mediatización, financiarización y búsqueda obsesiva del extremo centro, pero también una bipolarización y crecientes tensiones presidencialistas que, sin embargo, nunca se han traducido en una reforma constitucional. ¿Qué fue de la izquierda con el berlusconismo? Fundamentalmente que se convirtió en un apéndice dependiente del anti-berlusconismo. Si algo define el malmenorismo italiano durante este periodo es el abandono de toda alternativa al neoliberalismo en pos de una política de completa subordinación a las líneas ultracentristas de los medios burgueses anti-berlusconianos. Fundamentalmente la República, dirigida por Eugenio Scalfari, hoy propiedad, como hemos dicho, de la familia Agnelli, los patronos históricos de la Fiat, y entonces en manos del empresario y financiero Carlo de Benedetti, que entonces se hizo con el grupo Olivetti, hoy fenecido y testigo de un capitalismo industrial inteligente y no muy fascista. Editoriales de la República e investigaciones judiciales de los chanchullos y manejos de la familia Berlusconi pasaron a ser el programa único y exclusivo del ex PC, de los Occhetto, D'Alema, Veltroni, Fassino y otros caballeros de la triste figura. Pero sí que hubo otras cosas a la izquierda del PDS y luego de las DS. Cierto, y aquí está lo mejor de aquel periodo. A diferencia de otros países de Europa occidental, en Italia las creaciones políticas del largo 68 italiano fueron bestialmente reprimidas por la unión de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista de Italia dentro de lo que se conoció como Solidaridad Nacional. Son los años de plomo de las legislaciones de emergencia y de los procesos montaje contra los movimientos comunistas autónomos en toda Italia, en los que, como en el caso del llamado proceso 7 de abril, que llevó a la cárcel en 1979 a Toni Negri y a decenas de intelectuales y militantes italianos bajo acusaciones de tipo inquisitorial como haber escrito libros subversivos. Este fue el tipo de actitud por parte del Partido Comunista y la Democracia Cristiana frente a la impugnación de los límites de la Primera República. Todo ello con el beneplácito de la Democracia Cristiana y gracias a los brazos que el PC tenía en la magistratura. El PC quiso secar el pantano en el que nadan los peces del desafío a la austeridad y al pluralismo político limitado de la Europa de Yalta. Sin embargo, aquellas realidades sobrevivieron, sobre todo organizándose en los movimientos antimilitaristas y antinucleares en los años 80 y en una invención política italiana que luego llegó al Reino de España, los centros sociales ocupados y autogestionados. Sobre todo a raíz del desalojo del Centro Social Leon Cavallo de Milán en 1989, los centri sociali se convirtieron, junto al naciente sindicalismo de base de los Covas, en los protagonistas de un ciclo político de oposición tanto al berlusconismo y el leghismo como al neoliberalismo malmenorista del centro-sinistra. En paralelo estaba Rifondazione Comunista, la escisión minoritaria del PC, que en aquel momento reunía un conjunto heterogéneo de opositores a la liquidación del PC, desde los prosoviéticos de Armando Cossutta a la izquierda togliattiana de Ingrao y los renovadores como Bertinotti, procedentes del ala izquierda del Partido Socialista Italiano de Riccardo Lombardi. Aquella escisión consiguió una supervivencia electoral que se fue al traste cuando Rifondazione Comunista hizo caer al primer gobierno de Romano Prodi por su oposición a la enésima reforma neoliberal de las pensiones. El malmenorismo mediático no perdona.
y Rifondazione Comunista pagó con una nueva escisión la supuesta responsabilidad por el regreso en 2001 de Silvio Berlusconi. Fue culpa de Rifondazione Comunista y Bertinotti parece ser, y no, por supuesto, de un centro-izquierda encabezado por el ex-PC Massimo D'Alema, el primer ministro que autorizó en 1999 el uso del espacio aéreo italiano para la campaña de los bombardeos de la OTAN sobre el territorio de Serbia. Como escribía Ángel Ferrero en El Salto con motivo del 20 aniversario de aquella campaña militar, comillas, la campaña de bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó tal día como hoy hace 20 años. Belgrado, Pristina, Novi Sad y Podgorica fueron los primeros objetivos. La operación, en la que además de militares se bombardearon objetivos civiles, como los estudios de la radio-televisión serbia, en los que murieron 16 personas, se extendió durante 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se arrojaron 9.160 toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas toneladas contenían uranio empobrecido, cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud de quienes se vieron expuestos son difíciles de evaluar. Tales eran las reglas del juego. Sin embargo, el partido de la Refundación Comunista junto a Bertinotti reviviría gracias a la pujanza de los centros sociales que protagonizaron las expresiones del movimiento Alter Globalización en Italia y que tuvieron su punto álgido en las jornadas de julio de 2001 durante el G8 de Génova, en las que Carlo Giuliani fue asesinado por un carabiniere y miles fueron golpeados, detenidos y torturados por las fuerzas del orden italianas, asistidas por toda la inteligencia militar y policial del Occidente democrático. En aquel G8 participó no solo un flamante José María Aznar al lado de Bush hijo, sino también un tal Vladimir Vladimirovich Putin, entonces amigo del alma y hoy enemigo. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Sin embargo, ni en la refundación comunista de Bertinotti ni los movimientos autónomos en torno a los centros sociales consiguieron romper el muro del mal menorismo neoliberal del centro izquierda italiano, dedicado al anti-berlusconismo moral y cada vez más patético mientras daba rienda suelta a todas las regresiones de derechos y libertades que la construcción de la Europa de Maastricht exigía. A ello contribuyó la decisión de Bertinotti, que se reveló fatal, de separarse de los movimientos autónomos de la desobediencia a la guerra de Irak con la excusa de la no violencia para acercarse desde 2003 a la fórmula electoral del centro-izquierda anti-berlusconiano, l'Unione, en manos del excomisario europeo y ex-democristiano Romano Prodi. Aquella aventura terminó como la primera, con la crisis y caída del gobierno en 2008. Cuando despertaron, Berlusconi seguía ahí. Para terminar, hay un último episodio que explica en parte la triste situación del centro-izquierda, la izquierda, pero también los movimientos autónomos en Italia. La incapacidad de hegemonizar la crisis del neoliberalismo tras la crisis sistémica de 2008 en adelante. Sabemos quién se llevó el gato al agua mucho antes de Salvini y Meloni, el movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo y el empresario y tecnogurú futurista, el fallecido Gianroberto Casaleggio. Muchas gracias, Raúl. El gobierno de Petro ya no se contenta con echarle la culpa de todos los opositores. Ahora los amenaza con la movilización popular. Que la gente participe es una amenaza. A ver, otra noticia. Petro nombró a una notaria mentirosa. Otra más. La corrupción del gobierno Petro. Otra. La consulta popular, la última vergüenza. Es riesgoso pedir que los votantes escojan el orden que prefieren. Los votantes entienden poco. Pero ¿qué es esta pendejada? El País, el periódico global en español. Es que ya uno no puede leer un hijo de madre diario internacional que no repita todas las mismas mentiras que dice acá a la derecha. Ahora sí se puede. Hace unas semanas lanzamos un crowdfunding para que, si ustedes así lo querían, pudiéramos abrir una nueva redacción de Canal Red América Latina con sede en México. El apoyo desbordó todas las previsiones y ya están aquí las primeras novedades. Ya puedes leer Diario Red América Latina en diariored.com, un nuevo diario internacional en español con una línea honesta, comprometida y de izquierdas, con toda la información y los mejores análisis. Léenos en diariored.com y hazte socio para seguir apoyándonos. Los medios corporativos trabajan para el poder económico. Nosotros trabajamos para ti.
Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Arrancamos. Titulares al banquillo. Qué alegría hablar de mi país, casi siempre por las peores razones. En esta semana hemos sido noticia por la manifestación del sábado 15 de marzo en Roma, donde varias decenas de miles de personas se reunieron para pedir unidad política europea contra Donald Trump y contra Vladimir Putin. Aquí, por ejemplo, el escritor Javier Icercas la comenta en las páginas del País, esperando que algo similar ocurra también en España e incluso en todas las capitales del continente. Pero, ¿qué pedía esa plaza? Bueno, eso no lo entendió bien nadie, ni siquiera en Italia. La idea surgió del escritor Michele Serra, quien la propuso primero en su boletín dentro del diario digital Il Post y luego en Repubblica, el periódico, como hemos dicho, de referencia del centro izquierda en Italia. La idea era hacer una manifestación por Europa, sin añadir mucho más. El resultado es que en la Piazza del Popolo había consignas como esta y consignas como esta otra. Algunos comentaristas han descrito aquella manifestación como la más ambigua de los últimos años. Para entender algo más, demos un paso atrás. El punto de partida es precisamente el periódico que promovió la movilización, Repubblica. Se trata del segundo periódico más leído de Italia y su historia es también la historia de la centroizquierda de las últimas décadas. Fue fundado en 1976 por el periodista Eugenio Scalfari e inmediatamente se consolidó como el periódico de la nueva izquierda, menos partidista y menos soviético que l'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano fundato en su momento por Antonio Gramsci, menos radical que el Manifesto, el periódico de la izquierda que había salido de ese partido. El mundo se encaminaba hacia el fin del comunismo, hacia un progresismo menos social y más cultural, y el periódico de Scalfari interpretó perfectamente esa tendencia. Más aún, la influenció. Con los años, Repubblica se convirtió en un motor del progresismo italiano, la línea que marcaba a menudo se convertía en los de partidos y sindicatos. La transformación del Partido Comunista Italiano en el Partido Democrático de hoy es también el proyecto de Repubblica y de Scalfari. En 2019, República fue comprada por el grupo Exor, una holding financiera con sede en los Países Bajos, propiedad de la familia Agnelli Elkann, la dinastía más importante del capitalismo italiano que, entre otras cosas, controla una buena parte de la empresa automovilística Stellantis y de la marca italiana Fiat, el grupo Ferrari, la revista británica The Economist y el equipo de fútbol italiano Juventus. La compra servía, como han escrito muchos comentaristas, incluso no de izquierdas, para dos objetivos políticos fundamentales. Primero, evitar que un periódico tan influyente criticara las decisiones del grupo Exor, que ha favorecido el abandono de Fiat de Italia, con todo lo que eso conlleva en términos de PIB que cae y trabajadores que pierden sus puestos. El segundo, y es el que más nos interesa hoy, es desplazar aún más hacia la derecha la ya moderadísima y neoliberal centroizquierda italiana. Algunos ejemplos. Nada más instalarse, la nueva propiedad despidió al antiguo director y nombró uno nuevo, un ex corresponsal en Jerusalén, atlantista y sionista de hierro, con simpatías de centro-derecha y demandado en el pasado por llamar terroristas a los ciudadanos que protestaban contra la construcción de una línea ferroviaria. Bajo su dirección, se mandaron al triturador decenas de miles de copias de un suplemento antes de que llegaran a los kioscos, porque contenían un artículo considerado demasiado crítico con Stellantis. Bajo su dirección, se eligió una línea de defensa a ultranza de Israel frente al genocidio de Gaza, y bajo su dirección se dio espacio a opinólogos de centro y de derecha. Un giro a la derecha tan marcado que los periodistas han protestado en varias ocasiones, mientras que las ventas del periódico han caído drásticamente. Hace unos meses, República cambió nuevamente de director, y es en este contexto del cambio de la propiedad cuando se convoca esta manifestación por Europa por parte de Michele Serra. ¿Y por qué lanza República esta manifestación? Seguramente por una cuestión legítima de posicionamiento, como escribe, por ejemplo, el Post en su boletín sobre la prensa italiana y como lo demuestra el desinterés sustancial por esta manifestación por parte del otro gran periódico italiano, il Corriere della Sera. Pero hay algo más. 12 de marzo, Estrasburgo. El Parlamento Europeo vota una resolución a favor de REARM-EU, el plan de 800.000 millones para aumentar el gasto militar continental presentado por Ursula von der Leyen. Desde hace un tiempo, los eurodiputados de centro-derecha y centro-izquierda de todos los países votan a favor, también en España, donde, como saben, tanto el PSOE como el PP han dado su sí. Pero Italia, un poco sorprendentemente, es la excepción. No solo Alleanza Verdi y Sinistra, cuyos electos en Europa se dividen entre The Left y Eurogreens, votó en contra. También el Movimiento 5 Stelle, que ahora se siente en The Left, pero que en la última legislatura apoyó a von der Leyen, se opuso.
Y aún más sorprendentemente, el Partido Democrático se dividió. La mitad se abstuvo, la mitad votó a favor y la secretaria Elise Schlein se declaró en contra del plan. Un caso prácticamente único en la socialdemocracia europea. Todos los demás miembros de la familia, desde el SPD alemán hasta el PSE francés o nuestro PSOE, votaron sí sin dudarlo. Ahora no nos emocionemos demasiado. El Partido Democrático es una fuerza firmemente atlantista, que en 1 año y medio de genocidio ha dicho muy poco sobre Gaza y que ni siquiera se plantea hablar de salir de la OTAN. Pero opera en un país donde la cultura pacifista es fuerte y no solo en la peligrosa izquierda radical. El Papa, desde Roma, ha pasado los últimos años recordando las razones de la paz, influyendo profundamente en las posiciones de los católicos, que en la política italiana son muchos y transversales a las familias políticas. Y en este punto preciso volvemos a la plaza de Michele Serra y de Repubblica. En el gran país europeo donde la centroizquierda es más tímida respecto al rearme, en el que una parte importante es explícitamente contraria al aumento del gasto militar, el órgano oficial del progresismo mediático lanza una plaza por Europa, que no significa casi nada como hemos visto, pero desplaza el foco del debate. Ya no es rearme sí o rearme no, sino Europa sí o Europa no, dividiendo la poca oposición a rearme EU que se estaba creando en Italia y dando nueva vida al frente pro guerra que tuvo fácil apropiarse de la plaza. No queremos culpar a Michele Serra, quien ha expresado públicamente sus dudas sobre el rearme y, por cierto, lanzó la idea de la movilización antes de que Ursula von der Leyen presentara su plan. Pero aquí nos interesa el uso político que se ha hecho de esa idea y para entenderlo, nada mejor que ver algunos de los discursos que se sucedieron en la Plaza de Roma. Voi chiudete gli occhi un momento e pensate ai nomi che vi dico. Io vi dico Socrate, vi dico Spinoza, Cartesio, vi dico Hegel, Marx e vi dico anche Shakespeare, vi dico Cervantes, vi dico Pirandello, Manzoni, Leopardi. Ma gli altri le hanno queste cose. Qué fuerte Europa, hostia, qué fuertes que somos los europeos. Los otros no son tan guapos como nosotros. ¿Cómo dices? Colonialismo, Irak, Gaza, no sé de qué hostias me estás hablando. Entonces, ¿misión cumplida? ¿La gente de izquierda en Italia ha dejado de oponerse al rearme? No del todo, Laura. La cuestión de la identidad europea es sin duda un ejemplo de batalla cultural a la carbonara. Y no lo usa solo el progresismo. Antes de la manifestación, por ejemplo, Repubblica distribuyó en los kioscos el manifiesto de Ventotene, el texto de algunos opositores al régimen fascista utilizado como documento fundacional de la Unión Europea. Y Meloni, por su parte, lo llevó al Parlamento para atacar a la izquierda. Cualquier cosa que nos pensemos de ese texto tiene muy poco que ver con la Unión de hoy, pero precisamente para República como para Meloni es mejor hablar de un texto de hace 80 años y dejar en silencio el rearme de hoy. No por casualidad, Meloni se alía con Sánchez cuando propone encontrar otro nombre para el plan, porque Rearm EU no suena bien, suena bastante mal. Nombres, manifiestos, batallas culturales en definitiva y no de contenido. Pero la plaza que muchos querían que fuera por el rearme, en la que desde el escenario se dijo de hecho Make Europe Great Again, pero de manera absolutamente progresista, era una plaza compuesta por la mitad de pacifistas. Algunos ejemplos para entender de qué hablamos. La Asociación Nacional Partisanos Italianos, que representa a los combatientes antifascistas de la Segunda Guerra Mundial, dio libertad a sus círculos para participar en la manifestación, pero lo hizo diciendo que se oponía al plan de rearme. El grupo pacifista de la marcha Perugia Assis, cercano a la iglesia y muy conocido en Italia, denunció públicamente que se le impidió intervenir desde el escenario y que el servicio de orden intentó hacerles cerrar la bandera de la paz, pero ellos participaron igualmente con el lema Disarm Europe. Y si esto no fuera suficiente, a pocos cientos de metros se celebró otra manifestación promovida por el partido de izquierda Potere al Popolo, que reunió a 10.000 personas en una plataforma, esta vez sin ambigüedades, totalmente contraria a la guerra. En resumen, en una plaza por el rearme, si se presenta como tal, es popular entre las élites, pero rechazada por la gente. Para tener decenas de miles de personas en la plaza, quienes quieren el rearme se ven obligados a esconderse detrás del eslogan de la identidad europea y al final a mezclarse con los pacifistas. Esto es cierto en Italia, pero quizás también en España. Gracias, Lore. Questo è quello che pensiamo quando la propaganda del Partito Democratico
Hoy contamos con Paulo Yerbaudo, investigador en Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, y Antonella Bundus, sinistra Progetto Comune, miembro de la asociación Insorgiamo. Arrancamos. Voy a arrancar con una pregunta dirigida a ambos, a Paulo y a Antonella, agradeciéndoles que hayan venido hoy a la base Comanche y que tiene que ver con estas dos tesis que hemos plantado de alguna forma en la mesa. Puede parecer que la pregunta es ¿por qué una manifestación con un carácter tan ambiguo puede permear en la sociedad italiana, al menos hoy, en este momento? O la otra tesis que planteaba también Lorenzo, y es que precisamente una movilización así de ambigua no puede permear en la sociedad italiana y por eso necesitan disfrazar el apoyo al rearme europeo con la defensa de Europa. ¿Por cuál se inclinan cada uno de ustedes valorando lo que ha ocurrido el 15 de marzo? Paulo. A mí me parece que es una situación de enorme confusión, ¿no? Es solo que mientras Mao decía que era excelente, una situación de gran confusión, una situación pésima, diría. Es decir, que se confunden muchos planos diferentes. Uno es oposición a Trump, vale, estamos de acuerdo. Otro, Europa tiene que rearmarse como medida de soberanía, pero no es verdadera soberanía, porque Europa está haciendo exactamente lo que Trump quería, ¿no? Troleando a Europa. Europa piensa hacer lo que Trump no quiere que haga, pero al final acaba haciendo exactamente lo que Trump quería, que es desempeñarse de Europa para concentrarse más en el Pacífico. Desde un punto de vista del efecto en la sociedad italiana, la política italiana, yo no creo que va a permear mucho, ¿no? Porque al final la confusión no es algo que sea muy persuasivo hacia la sociedad del electorado, y entonces esa escena, decimos, de ensalada rusa, decimos, de todo y lo contrario de todo, no creo que va a permear mucho. Ensalada rusa que decía ahora Yerbaudo. De hecho, estamos titulando Italia, movilización de la carbonara, este programa, muy gastronómico. Voy contigo, Antonella. Una valoración sobre lo que ha sido la movilización del 15 de marzo, pero también si podrá permear este tipo de discurso en la sociedad italiana hoy. Gracias por la invitación. Lo siento si no hablo muy bien español. La primera cosa que quiero decir es que la palabra ambigua que dijiste antes es la palabra correcta, porque si hablamos de la manifestación del 15 de marzo, Serra, el periodista que lanzó la manifestación, explica que se trata de una plaza de gente que piensa diferente. Eso lo ha dicho después de la manifestación. Y unos días después, el 18 de marzo, Mario Draghi presenta en el Senado italiano presenta el report sobre el futuro de la competitividad europea, que elaboró a petición de von der Leyen. Habla como un hombre de familia de la necesidad de protegernos de Rusia. Dice que con la invasión de Ucrania se ha mostrado como una amenaza concreta para la Unión Europea y que hay que defender rápidamente la identidad europea y que es necesario hacerlo todos juntos. Dice que la Europa tiene que aumentar sus inversiones en lugar de recurrir a las importaciones. Y lo que han hecho en la plaza, a Piazza del Popolo, ninguno hablaba de diplomacia. La única opción es de armar, ¿no? Importar armas, desarmar. Es la misma cosa que dice Mario Draghi. Todo eso para tener un mayor retorno industrial y una relación más equilibrada con los Estados Unidos en el plan económico. La pregunta si eso puede permear en el territorio italiano. Creo que sí, de la misma manera que en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, donde se produjo la reconversión de las fábricas para producir armas. Entonces, creo que el report el futuro de la Europa por Mario Draghi, por la Europa, por l'Italia, es la economía de guerra y la reconversión de las industrias. No sé si después se puede hablar de lo que hace el GKN por la reconversión para decidir lo que producir. Y también para hablar de los estatutos de los trabajadores que antes dijiste. No sé si tengo un poco más de minutos para hablar de eso.
Voy contigo, ahora. voy contigo, Raúl, para que le hagas una pregunta a Antonella, también un poco en esta línea. Ujú. Sí, Antonella, como militante afroitaliana, como mujer afroitaliana y también militante de GKPAEN, es decir, de un proyecto de autoorganización obrera, ¿qué opinión te merece esa reivindicación de la grandeza cultural europea, del humanismo, de los grandes escritores, ¿no? ¿Te parece tan distinta del supremacismo cultural o el supremacismo blanco de Meloni y Salvini? Sí, sí. En la plaza hablaron también como los escritores, periodistas, y Vecchioni, no sé si en Italia es un cantante que se considera de izquierda y que hablaba de Hegel y de todo lo que es lo que espera. Habla Vecchioni, que es un cantante considerado de izquierda y también profesor de historia, parla de Hegel para describir la supremacía de la cultura europea. Sin ver que el racismo y colonialismo en la filosofía de Hegel, en sus lecciones sobre la filosofía de la historia, que dice que, por ejemplo, que el África es sin historia. Creo que la cosa en Italia que es problemática es que necesitamos una forma de repensarlo, las exclusiones y la violencia de la narración histórica y también, sí, también los que nosotros consideramos las voces como los escritores, como Vecchioni, el cantatore como Vecchioni, que en Italia se considera de izquierda, si está llenas de lo que es una retórica colonialista, puede ser inconsciente, pero hay esta retórica colonialista. Un otro ejemplo es un otro periodista y escritor, Scurati, que en la plaza, en su discurso, dice que nosotros, los europeos, no masacramos los civiles y no deportamos niños para usarlos como rescate. Eso es lo que ha dicho. En Italia, pero no solo en Italia, Meloni y la Europa han externalizado las fronteras, han hecho los tratos para pagar otros países para torturar. El periodista no habla de las muertes en los centros de detención italianos, no solo para suicidio, pero las muertes de los migrantes que vienen detenidos. No habla del derecho que no tiene el derecho a viajar con seguridad. No hablan, ninguno en la plaza habla o menciona, tengo un silencio sobre las violaciones de los derechos humanos en Palestina. Entonces creo que decir que la supremacía cultural, que nosotros no masacramos civiles y no deportamos niños para usarlos como rescates, sea ¿cómo se dice?, el máximo de la hipocresía. Lorenzo. Paolo, mi recuerdo que en mis primeras semanas en España he leído un artículo sobre la, y cito, italianización de la política española. Tú que conoces los dos países y los sistemas políticos de los dos países, ¿ves algo en común entre lo que hemos contado sobre Italia y lo que pasa, está pasando y va a pasar posiblemente en España? Pues si lo que pasa en Italia es lo que va a pasar en España, no es muy bueno para España. El buen Guy Debord, el grande teórico situacionista, decía que Italia era el laboratorio de la reacción desde la contrarreforma, ¿no? Y de hecho hemos visto, ¿no?, con el fascismo fue inventado en Italia y popularizado por los alemanes, y después Berlusconi, ¿no? Podríamos decir que el trumpismo es el berlusconismo. Y entonces lo que hemos visto en Italia ha sido una descomposición, ya lo habéis hablado, de la izquierda, una neoliberalización total de la izquierda, una destrucción también de la tradición socialdemócrata, que era la encarnada por el Partido Demócrata, de una forma, diría, más extrema hasta que con el PSOE en España.
hasta abandonando cualquier referente ideológico a la socialdemocracia. Y ha habido también una fase muy buena, muy dinámica, decimos, de movilización de los movimientos sociales, antiglobalización, que viajaba en paralelo también con una fase dinámica en la política, con Rifondazione, pero esa fase ya terminó. Después ha habido el movimiento 5 Estrellas, que ha sido también un fenómeno bastante único, ¿no? Una especie de populismo casi más parecido más bien a un populismo latinoamericano, de un cierto punto de vista, muy poco ideológico, ¿no? Entonces, pero claro, ahora tenemos la vuelta de la derecha reaccionaria, post-fascista, o más bien no tanto post, ¿no? Que viene de esa tradición, decimos, de forma orgánica, ¿no? Vienen de Almirante, que la oficina donde está Meloni, donde trabajaba Meloni, en su oficina del partido, era la misma oficina de Almirante, fascista, editor de la revista La Defensa de la Raza, ¿sabes? No es que es una conexión muy, no, es orgánico, es evidente. Entonces, es el primer país europeo donde hay un gobierno que viene de esa tradición. Entonces espero que para España, no siga ese patrón, decimos, ¿no? Porque el patrón de Italia en esta fase no es una cosa buena. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Antonella, por habernos acompañado en esta base Comanche. Esperemos que no se replique ese ejemplo en España, como decía Pablo, pero lo cierto es que hemos visto ya muchas cosas. Nosotras hemos llegado al final del programa y los dejamos con un tema que se llama Il mio nemico, de Daniele Silvestri. Hasta la próxima semana.